Estamos agradecidos y en el nombre de Jesucristo, dándole gloria al Padre y en la presencia del Espíritu Santo, nos declaramos cerca de ustedes por la comunión del Espíritu Santo a través de estas redes sociales, este domingo 18 de junio de 2023 del Centro Cristiano Arrebatamiento, tanto en Facebook como en YouTube, donde les recomiendo todos los días estén desde el lunes y entre semana listos para todo lo que ahí se sube, que es de gran bendición en Cristo Jesús y por su palabra. El tema de hoy es de gran trascendencia porque es una necesidad para nosotros. Ya lo escuchará usted cuál es el título, y conforme a ese tema, el saludo para ustedes se encuentra en Isaías 30:15, donde dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Qué triste la condición del hombre y de las palabras en hebreo en cuanto a descanso. Viene de Shaiva, que es seguridad, descanso, y de Najat, que significa descanso, que es un sinónimo, y viene de otra palabra, Noach, que significa descansar, reposo. Hoy estaremos viendo estos términos tanto en hebreo como en griego. Vienen a ser sinónimos y a veces en la conveniencia que tienen los traductores lo traducen, y por el contexto, o como descanso o como reposo. También esto lo vamos a estar viendo, significa refrigerio, ligereza, suavidad, holgura, ¿sí? Recreo. Todo eso lo estaremos viendo y estaremos compartiendo de estos términos, pero pues adelanto para que usted disfrute el tema. El tema de hoy tiene por título Descanso y reposo solo en Jesucristo. Y yo empezaría en esta hora con respecto al título preguntándonos, ¿quién no necesita descanso y reposo en este diario caminar, en esta tierra, en este mundo? La respuesta sería todos, de una manera o de otra. Hay necesidad de descanso físico, corporal, hay necesidad de descanso mental, emocional, de decisiones, y aún de tener momentos de solaz. Todos tenemos necesidad. Y hoy este tema, como muchos de los que hemos enseñado y predicado, tiene que ver con lo que Dios ha puesto para que la manera de vivir y el modo de vivir en esta tierra sea con bendición, sea con abundancia, sea, como aquí leímos, en quietud y en confianza, para que sea nuestra fortaleza. El pasaje que vamos a tomar, y ya estamos comentando muchas cosas de bendición, se encuentra, son dos pasajes, uno en donde se habla de descanso, de ahí estoy tomándolo. Ha sido para mí una gran bendición hablar de todo el Evangelio de Cristo y cuántos temas el Señor trata que tienen que ver con nuestro descanso en esta hora y con nuestro reposo, y que tienen que ver con nuestra salvación y la vida eterna. Gracias por el Evangelio y por la palabra predicada y enseñada mientras estuviste en esta tierra, Hijo del Hombre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sigues dejando el eco y la resonancia de estas palabras en nuestro corazón. Mateo 11:28 y 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También
quiero leer Hebreos 4:10, me quiere usted acompañar, y eso es muy importante, ya comentaremos lo que significa, y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Bendito sea el Señor. Los términos usados ahí en Mateo 11:28, anapau, y que es una sobrepausa, sí, es un término compuesto, ana sobre y pausa, sí, y que quiere decir descanso, quiere decir reposo. Y en el caso de del segundo término, que viene a ser, bueno, primero es descansar y luego descanso, anapausis, es un intermedio, un recreo, un refrigerio, un descanso. Y en cuanto a Hebreos 4:10 se usa catapausis, o sea, bajo pausa, reposar, reposo. Sí, en hebreo viene a entenderse como morar, y esto habla de estar bajo la presencia de Dios para que haya descanso. Bien, hemos estado explicando un poquito de esto para que usted pueda entender qué es lo que ha movido nuestro corazón. Empezamos. Una de las buenas nuevas dadas por Jesús es la obra de restauración del hombre para recuperar parte de su gloria y esplendor que le fue dado en el día de su creación. Vamos a ver qué nos dice Génesis, y nos regresamos hasta el libro de los principios, capítulo 1, versículos 27 y 28, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre y lo bendijo. Vea cuál era la bendición de Dios y lo que habló Dios. 1, fructificar. 2, multiplicaos. 3, llenad la tierra. 4, aquí está algo muy tremendo, sojuzgadla. Y 5, señoread. Entonces estamos nosotros viendo que Dios había dado al hombre una gloria terrena plena, y que había dado una autoridad, y había dado el ejercicio de esa autoridad, juzgando y señoreando sobre la tierra, poniéndolo por cabeza de toda la creación y relacionándola con ella para traer sobre ella este señorío que iba a ser bien, para bien, y lamentablemente después para mal. Ahora nosotros vamos a ver que todo esto que Dios había determinado con respecto a la creación de la tierra, de los cielos y del mar, y todo lo que en ella había, y en la creación pináculo del hombre, el Señor vio, nuestro Dios, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, aún esta gloria que había dado al hombre y que lamentablemente en breve iba a perder. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, es decir, es el día de Dios en que el hombre fue creado a la imagen de Dios, varón y hembra los creó. El lugar en donde Jehová Dios estableció al hombre era un huerto, al cual le llamó Edén. Y vamos a leer algunos pasajes, y que esta palabra en hebreo significa placer, significa deleite, delicia, delicadeza. Vea el regalo de la gloria de Dios para el hombre. Le había puesto en un huerto donde iba a encontrar placer, donde iba a encontrar deleite, donde iba a encontrar delicia, donde iba a encontrar delicadeza. Vamos a leer todo esto en Génesis 2, 8 y 15.
al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, ahí está la delicia a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Mira nomás qué lugar. Y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gión, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, ¿sí? Este es el nombre antiguo de lo que hoy conocemos como río Tigris. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese bien que, porque vamos a hablar luego de que es el reposo que Dios da, aunque a veces entendemos que el reposo, y es una parte de lo que los términos nos dan a entender, la cesación total de cualquier trabajo o actividad, y que es válido, pero el reposo de Dios es diferente. Y mire el reposo que le había dado y el descanso que le había dado al hombre que había formado y a la mujer que le levantó el Señor. Y nosotros vemos que la misión del hombre, su trabajo, porque sí había trabajo en el huerto del Edén, no como algunos dicen que no había nada que hacer, era que labrarlo y guardarlo, ¿sí? Y había una prueba única de obediencia que tenía que ser plena y perfecta. Y leamos Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No sabemos en qué momento el Señor puso nombre tanto al huerto como al hombre creado, y solo encontramos que le llamó Adán. Adán es de donde parte el nombre Edén, es la raíz de Edén, y Adán significa ser suave, placentero, vivir, fíjese, voluptuosamente, o sea, vivía en abundancia, qué reposo, qué descanso, nada le faltaba, sobraba la bendición de Dios, porque Dios bendijo al hombre y le dio una gloria en esa bendición. Vivía voluptuosamente y significa también deleitarse. Pues decimos entonces y confirmamos, Adán es la raíz de Edén, y el huerto fue llamado así a causa de Adán, el hombre creado por Jehová Dios. Como dije hace rato, no sabemos en qué momento, pero ahora aparece esto. Adán tenía un trabajo fácil y ligero, como vimos en Mateo 11, 28 y 29, porque mi yugo es ligero y mi carga, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces tenía un trabajo fácil y ligero. Su modo de vivir era con holgura, con suavidad, era placentero, se deleitaba en lo que hacía. Esto es muy importante, es uno de los conceptos de entrar en reposo, deleitarnos en lo que hacemos y en lo que recibía. El vivir voluptuosamente le daba esa abundancia que es citado, y era una abundancia sobrenatural y celestial, pues tenían Adán y Eva la bendición plena de Dios el Señor, como había sido dicho en Génesis 1:28. Esta era una bendición sin límite. En Génesis 2:3, leamos Génesis 2:3, dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto está relacionado con Hebreos 4:10, que ya lo leímos, y ya explicaremos en su momento la importancia de ese texto. Pero leamos el antecedente en el libro de los principios, en el Génesis.
En Génesis 2:3 dice que Dios estableció el reposo en toda la obra que había hecho en la creación. Esto incluía al hombre y al mismo, a él mismo como Dios, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Santificarlo. Esto es lo que no ha entendido el hombre, ni lo entendió el pueblo de Israel, especialmente cuando se estableció por la ley de Moisés que santificaran el día séptimo, al que le llamaron Sabbat, ¿sí? Ahora vamos a ver algo, ¿sí? Y vuelvo a leer, Dios estableció el reposo en toda obra que había hecho en la creación. Esto incluía al hombre, porque Dios había creado todo, al hombre como el pináculo de su creación y a él mismo como Dios, con un propósito: santificarlo, ¿sí? El término reposo aquí en hebreo viene de Shabbat, de donde viene el sábado. Reposar, y significa desistir del ejercicio, acabar, guardar, y el término santificó viene del hebreo kodesh, kadash, y significa santificar, consagrar, dedicar, santo. Es decir, Dios separó un tiempo de descanso, pero no es como lo aplicó el pueblo de Israel, no es como lo aplicó el pueblo que Dios había levantado para gloria de su nombre. Este era un tiempo de descanso para el servicio de Dios y para el servicio a Dios. Es decir, la búsqueda, ya lo veremos más adelante, cuando lleguemos a Hebreos 4, sí, 11, la búsqueda de su persona, la búsqueda de su palabra, la búsqueda de su voluntad. En este caso, por el hombre creado, en este caso era para un mensaje que lo entendiera Adán y Eva. Ahora, comentamos, a causa de la desobediencia de Adán, entonces el hombre cayó en pecado. Su pecado trajo una indisciplina, esta indisciplina trajo de parte de Dios un castigo, trajo una disciplina de parte de Dios que nos afectó a todos los hombres. Maldición sobre la tierra y el trabajo, haciéndolo, perdiendo aquí parte de esa gloria. Ya no era fácil ni ligero, ahora se volvió pesado, adverso y difícil, totalmente en un versus, en un contrario. Dolor al obtener el sustento para comer. Esto es un imperativo. Oposición y esfuerzo sin la debida remuneración muchas veces, y finalmente muerte corporal y espiritual por no saber cómo relacionarse con el Creador que había dado esta gloria al hombre, y que parte de esa gloria era esa relación plena y intensa, esa conexión que había desde el hombre como un ser creado con su creador y como Dios y Señor. Vamos a leer esto en Génesis 3, 17 al 19. Y dice la escritura: de lo que hablo, que las cosas se volvieron pesadas. Vea usted la disciplina y el castigo del Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Ahí está la desobediencia. Mire lo que pasó: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, va a haber un esfuerzo más tremendo, y va a haber aflicción, angustia, afán. Y porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, aquí es donde se nos dice en el 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Se vuelve a repetir las asignaciones de nombres. Eva es madre de todos los vivientes. Eso es lo que significa Eva. Muy bien, entonces vamos a ver aquí que la bendición de Dios se minimizó. Dios sigue bendiciendo, Él hace salir el sol
para buenos y para malos, y llueve para justos e injustos, tal como el Señor Jesucristo lo dice. Pero la bendición de Dios se minimizó, ya no era con toda la gloria que había asignado al hombre como su creación máxima. Jehová, entonces, en todo esto, no solo trajo esta disciplina en cuanto a que las cosas ahora en esta tierra iban a ser pesadas, adversas, difíciles, con dolor, con sudor, con oposición, con esfuerzo, sin la debida remuneración y finalmente muerte corporal y espiritual al que no se relacionara como de Dios había querido con el Creador. Sí, ahora vamos a ver qué es lo que el Señor hizo, aparte de minimizar la bendición y reducir la gloria que al hombre había dado. Y entonces, porque nuestro tema es descanso y reposo, quitar el descanso y el reposo que ahora iba a ser restaurado por Jesucristo. Ese es nuestro tema, descanso y reposo solo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios aparte de todo ello? Expulsó del huerto del Edén al hombre y le fue quitado, entonces confirmando el trabajo fácil y ligero de labrar la tierra de la que fue tomado. Leamos Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, de la delicia, del placer, para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, dejó de labrar y de guardar la tierra de la cual él había sido tomado. Aquí nos vuelve a confirmar, y esto nomás como un paréntesis, la gran relación que hay entre el hombre y la tierra, porque todo está íntegramente conectado entre el hombre y la tierra, y lo que el hombre hace en esta tierra afecta a la tierra, de tal manera que debemos de buscar a Dios y relacionarnos con Él para que haya bendición, no solo para el hombre, sino para la tierra donde está y habita el hombre. Por eso uno de los acepciones en hebreo para descanso es morar en la presencia del Señor, para también tener la bendición de Dios si moramos en esta tierra. Ahora, comentemos, la obra salvadora, redentora de Jesucristo el Señor es admirable y portentosa. Sí, porque estamos hablando de un tema, descanso y reposo solo en Jesucristo. Entonces decimos que la obra salvadora y redentora de Jesucristo el Señor es admirable y portentosa. Esto estaba totalmente profetizado y es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Y vámonos hasta Isaías 9:6, porque un niño, se refiere a Jesucristo, cuando vino a esta tierra, nos es nacido, hijo nos es dado, el hijo del hombre, el hijo de Dios, y el principado sobre su hombro. Él es rey de reyes y señor de señores, y se llamará su nombre. Vea su obra, la obra salvadora y redentora, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea el nombre del Señor por todo esto. Gracias a Dios por ello. Ahora nosotros queremos ver, Él es entonces reconocido como el Creador. O sea, Jesucristo estuvo en todo esto que aconteció en la creación y desde antes de la fundación del mundo, y en la creación de los cielos, de la tierra, el mar y del hombre. Y esto lo hemos usado en un pasaje que tenemos allá en Juan, y que hoy lo usaremos de otra manera para hablar de que Jesucristo nos da ahora como parte de la restauración de la gloria que perdió el hombre a causa de la desobediencia y del pecado desde el huerto del Edén, nos da descanso y reposo. Vamos pues a leer y reconocer que Jesucristo es el Creador. Juan 1, 5 y 9. O sea, dice así Juan 1 del 1 al 5 y el 9. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, Él es creador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
y comprobamos que no solo es el Creador, que es la vida, que es la luz que alumbra a los hombres, sino que es el que prevalece sobre las tinieblas y ellas no pueden resplandecer como el Señor resplandece. Pero también queremos ver en esta obra salvadora y redentora y cómo el Señor nos da descanso y reposo, y este es Jesucristo, cuando también hemos declarado que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos allá a confirmar esto y nos vamos hasta Hebreos y capítulo 1, muy leído, y que mire, lo hemos usado para una aplicación y para otra. Hebreos 1, 2 y 3. Y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ahí está, y la imagen misma de su sustancia, esto ya lo hemos explicado, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, también lo explicamos la vez pasada, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesús entonces es el Salvador de nuestros pecados y es el Redentor, nos compró con el precio de su sangre y es Dios con nosotros, Él es Emmanuel. Vamos a regresar para que usted sepa, esta es la obra de Jesucristo en salvación y redención, incluye indudablemente lo más básico es la salvación de nuestra alma y la vida eterna, eso es lo primario, eso es lo más fundamental, pero esto también nos va a dar descanso y reposo en esta tierra y en el siglo venidero. Bendito sea el nombre de ese Dios. Vamos allá ahora hasta Mateo 1 para comprobar que Jesucristo, Él es el Salvador de nuestros pecados y Dios con nosotros. Mateo 1, 21 al 23. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo que se encuentra allá en Isaías 7:14. Pues, si quiere usted comprobarlo, léalo usted después personalmente. Ahora, Él es también nuestra redención, porque yo vengo hablando que la obra salvadora y redentora de Jesucristo es admirable y portentosa, y que entre las cosas que vino para restaurar la gloria que el hombre había perdido era venir a darnos descanso y reposo. Este descanso y reposo solo es en Cristo Jesús. Vamos a ver la obra de redención, también son pasajes muy conocidos, y nos vamos hasta Romanos capítulo 3, versículo 24, y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos compró, el goel en hebreo, el lutro del Señor, el pago del rescate, todo esto, ¿verdad?, que el Señor ha hecho. Bendito sea el nombre, el agorazo y el exagorazo. Todos esos son términos que nos hablan de la obra redentora de Jesucristo, que fue al precio de su vida y por el derramamiento de su sangre. Por eso depositamos nuestra fe en Cristo Jesús como el Salvador y Redentor, y por eso alcanzamos también descanso y reposo y restauración de esa gloria que se perdió en el huerto del Edén. Solo Cristo puede hacer esta obra. Vamos a confirmar esto, y es también un pasaje muy conocido en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, este es Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ahí está con qué.
para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está la obra de restauración de la gloria de Dios en otros aspectos, pero hoy nuestro tema es que parte de esa gloria perdida, ahora el Señor nos está dando descanso y reposo. Esto solo en Cristo Jesús. Ahora, Él es, sí, Él es el Señor. Él es el que nos bendice en sobremanera. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Regresamos y ahora explicaremos exactamente lo que es el tema y los versículos que tomamos para este tema, y nos vamos hasta Mateo 11, 28 y 29. Y leemos el 28 primeramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a ver, aquí el Señor está pidiendo obediencia a un mandamiento y nos dice venid. No nos pregunta si nos parece y si es nuestra opinión. Simple y llanamente Él está dando una orden, un mandamiento, un imperativo: venid a mí. Vengamos a Él, hermanos, porque en Él está dado el descanso y el reposo. Y si venimos a Jesucristo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra situación delante de Dios va a ser cambiada radicalmente. Es tiempo de que usted venga a Jesucristo, escuche la voz de Él que está haciendo una invitación, un llamado, para que la situación que usted tiene delante del Dios creador, del Padre de los cielos, venga a ser cambiada radicalmente. 1. La relación con el Padre de los cielos se establece nuevamente. Acuérdese lo que hemos enseñado y ahora lo aplicamos de otra manera, porque estamos hablando de este tema de alcanzar descanso y reposo solo en Cristo Jesús, pero se tiene que restaurar la relación que se perdió en el huerto del Edén, y esta relación queda restaurada. Y vamos a ver qué nos dice Juan 14:6 y Juan 14:11. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 2. La obediencia a Dios es restaurada. Eso también viene a ser muy importante, y nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor, porque una de las cosas que trajo la pérdida de la gloria y del descanso y del reposo, en ese es el tema que estamos tratando hoy, fue restaurada por Jesucristo. Pero una de las cosas que el mismo Jesucristo está haciendo, y con obra del Espíritu Santo, es restaurar toda la obediencia a Dios, ¿sí? Y vamos nosotros a mirar que tenemos que tener esa obediencia a Dios, y esto vamos a encontrarlo, bendito sea el nombre del Señor, allá en Hechos 4:19, y dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto es trascendente, y esto va a ser uno de los puntos que vamos a hablar, y aún terminaremos con eso, para llegar al descanso y al reposo. Y habiendo restaurado nuestra relación con el Señor, también debe restaurarse la obediencia. Hoy sería muy importante que usted escuche todo esto que se ha venido enseñando a través de la escuela de crecimiento espiritual, de lo que Dios demandó al pueblo de Dios a través de su voz dada por el profeta Jeremías. Y una de las cosas que él demandaba era obediencia a lo que él había dicho, y en ese momento, y lo que había dicho antes, y lo que nos ha dicho a nosotros. Vamos a confirmar esto más en Hechos 5:31 y 32, y dice la Escritura: a este Dios ha exaltado, se refiere a Jesucristo, con su diestra por príncipe y salvador, amén, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oh, ven Espíritu Santo,
ven Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, no, yo no puedo estar en ti porque tú eres desobediente, vuélvete obediente y el Espíritu nos va a llevar a reconocer esa desobediencia y a quebrantar nuestro corazón para que seamos gente obediente. Tercero, la bendición de Dios se empezará a manifestar en nuestras vidas. Recuerde que el Señor le bendijo al hombre creado junto con su mujer y todo lo que hacía, y lo bendijo de una manera, dándole un señorío, dándole una autonomía, levantándole con toda autoridad y sobre toda la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Esto Jesucristo ha venido para darnos descanso y reposo, y una de las cosas que está restaurando el Señor es la bendición de Dios. Vamos a comprobar que está siendo restaurada la bendición de Dios. Yo quiero descanso y reposo, yo quiero la bendición de Dios para que las cosas en las que es mi manera de vivir y en el trabajo que desarrollo de actividades, ya lo veremos más adelante, sean con facilidad y con ligereza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Gálatas, me acompaña por favor. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 14, y dice, fíjese bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Y cuál la bendición de Abraham? Que vino por la fe, porque él restauró su creer en Dios y su creerle a Dios, ¿sí? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora vamos a Primera de Pedro 3:9, me acompaña hasta allá, a Primera de Pedro 3:9, Primera de Pedro 3, vamos a ver aquí, dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, fíjese la invitación de Jesucristo, para que heredaseis bendición. Oh, hermano, hemos sido llamados por Jesucristo para heredar bendición. Gracias, Señor, por ello. Ahora vámonos hasta Apocalipsis 7:12. Y vamos a ver, estamos confirmando todo esto que venimos diciendo de la restauración de esa gloria perdida. 7:12. Y dice, diciendo, amén, o sea, así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición, el decir bien sobre nosotros que viene de Dios, de Él viene, de Él procede. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, seguimos ahora, regresamos. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos leyendo ahorita Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Estamos conscientes de nuestra condición y situación? ¿Cuánto necesitamos el descanso y el reposo? ¿Cuántos nos sentimos trabajados y cargados? Y a veces decimos, esto ya es mucho, no es ya soportable. ¿Cuántas cosas acontecen en nuestra mente? ¿Cuántas cosas acontecen en nuestra alma? ¿Cuántas cosas acontecen aún en nuestro cuerpo? Agotamientos. Oh, sí, Señor, perdónanos, falta de fuerzas, desalientos y muchas cosas más. Y finalmente esta carga es que nos asedia el afán, Qué difícil es. Ya hemos a veces citado versículos y en otros mensajes en la lucha que tenemos por el afán. Yo mismo continuamente tengo que estar volviéndome a Jesucristo, dame descanso y reposo del afán,
porque a veces hay días que se carga esto y dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis. Estas son palabras de Jesucristo por vuestra vida, y está hablando de todo lo que hay en nuestra vida, en nuestra manera y modo de vivir, nuestra conducta y comportamiento, y dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. Oh sí, cuántas dolencias, enfermedades, cuántos achaques, cuántas disfunciones, cuántas faltas, cuántos defectos. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Oh, que creyéramos a Cristo, si creyéramos en su obra salvadora y redentora, alcanzaríamos descanso y reposo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oh sí, entonces el Señor está pidiendo que nosotros estemos restaurando nuestra relación con Él y poniendo nuestros ojos, como veremos más adelante, de Él. Sí, y a veces nosotros buscamos una solución una solución a todo esto, y queremos que por las riquezas alcancemos el reposo, pero no lo vamos a recibir. Porque a veces decimos, pues ya tengo estas riquezas, ya tengo esta abundancia económica o de recursos, y de todos modos el afán continúa, la angustia, la aflicción continúa. A veces nos podemos sentar y tenemos una lucha en nuestra mente y en nuestra alma terrible. Vamos allí a Lucas, vamos a Lucas para que veamos a qué nos dice la palabra con respecto a ello. Lucas 12, 18 al 21, y vamos hasta allá. Lucas 12, 18 al 21, y dice la escritura, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, fíjese, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, es uno de los términos similares a los que hemos explicado. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dije, ¿hasta cuál? Hasta el 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está uno de los puntos: ricos para con Dios, restaurar nuestra relación, nuestra obediencia, creer su palabra, todo esto, buscar que la bendición venga del Señor, depender de Él, y veamos qué cosa está escrita aquí tan tremenda, y el Señor nos dice, necios, tú buscas el reposo por tus fuerzas, pero como nuestro tema es el descanso y el reposo, solo es en Jesucristo. Ahora, vamos a Lucas 12, 29. ¿Qué nos dice ahí? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esto es una aplicación fuerte para cada uno de nosotros, para mí mismo. No preocuparnos, no estar ansiosos, no estar inquietos. Oh, qué tristes somos de poca fe. Es tiempo de creer la palabra dicha por el Señor Jesús. No es fácil, y debemos nosotros de creer que ha sido restaurada la bendición de Dios como parte de esa gloria. Leamos Lucas 12:30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué difícil es creer en esta palabra cuando viene la prueba de alguna necesidad, de alguna escasez, cuando viene una situación en donde necesitamos que cierta necesidad sea suplida. Oh, amado hermano, y el Señor está en esta hora claro para con nosotros, y nosotros debemos estar claros en nuestra relación con Él. Sí, que Él dice aquí, como Padre sabe de que tenemos necesidad, y Él quiere bendecirnos, y Él quiere tomar para nosotros el suplir y traernos para nosotros, como hemos dicho ahí, descanso y reposo en Cristo Jesús.
Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Entonces podríamos concluir, el Padre conoce todas nuestras ciudades. Nuestro corazón tiene entonces por tesoro a Dios. ¿Cuál es tu tesoro? Como el rico que vimos que levantó más graneros y pensaba que su seguridad eran sus recursos, pero no tomó en cuenta de que el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y iba a ser pedido. ¿Y de qué sirve, como leeríamos en el otro pasaje que ya citamos en la predicación anterior, que ganáramos todo el mundo y perdiéramos el alma? ¿Qué recompensa daríamos por nuestra alma? ¿Qué recompensa podemos dar cuando parte de la gloria perdida y de la bendición perdida era que iba a haber muerte física y muerte espiritual? Ahora el Señor dice, te voy a dar esta bendición y vas a recuperar parte de esa gloria, y la muerte espiritual ya no será sobre ti. ¿Cuál es tu tesoro? Leamos Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Nuestro corazón tiene que estar en Cristo Jesús, en su palabra, en Dios, en fortalecer nuestra relación con Él, en decirle, Señor, ven a mi vida y mira, Señor, y en estar en esa continua relación, en esa continua comunicación y comunión con Él. Vamos a seguir aprendiendo. En derredor de los que nos decimos hijos de Dios cristianos, nos rodean una grande nube de testigos que están esperando y están observándonos, y que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, para poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerde que este pasaje lo hemos usado para otras aplicaciones de la fe, de la palabra y de la confianza, y ahora los leemos con respecto a ser parte de la recuperación de esa gloria que hemos perdido y de entrar en el descanso y el reposo dado por Jesucristo. Leemos, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, toda esa carga, todo ese trabajo, toda esa oposición, toda esa aflicción, toda esa ansiedad, toda esa angustia, todo ese afán, ¿sí? Y del pecado que nos asedia. Ahí está la desobediencia, el estar lejos de Dios, el de no obedecer su palabra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire cómo, puestos los ojos en Jesús, el descanso y el reposo solo viene en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Este es un ejemplo de saber reposar en el Señor como el Hijo del Hombre. Él se gozó en el trabajo y en lo que había Dios puéstole por misión y encargo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, volvemos a repetir, el descanso y el reposo solo es en Cristo Jesús. Y Él lo dijo. Regresamos a Mateo 11, vamos hasta allá, Mateo 11:28, parte B, y dice, y yo os haré descansar, y yo os haré descansar. El término aquí significa descansar, reposar, ser exento, sí, de esa carga pesada, de esa adversidad, de esa dificultad, permanecer, refrescarse. El descanso y reposo de Cristo Jesús, vamos a decir esto bien claro, no es del trabajo muchas veces, o de la misión, o de las actividades que Dios nos encarga, o de los propósitos, sino en trabajo. Dentro de trabajo. No significa muchas veces inactividad, que la podemos tener, suspensión de actividades, sí, es parte de lo que significa, pero a ver, el descanso y el reposo que ofrece Cristo Jesús dice, yo estoy aquí para darte descanso y reposo en tu vida cotidiana, en tu diario caminar, en tus trabajos, en tus obligaciones, en tus responsabilidades. Entonces vuelvo a leer, el descanso y reposo de Cristo Jesús no es del trabajo, sino en trabajo. Dentro de trabajo no significa inactividad, sino hacer las obras que nos han sido encargadas y asignadas con la bendición que Dios, el Creador de los cielos, la tierra y el mar, nos da
aprendiendo de Cristo Jesús a servir al prójimo. Oh, qué tremendo. Y estaríamos pensando, y voy a leer Mateo 29, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí se está hablando de un cambio de carácter, de sentir en el hombre interior y de cumplir con gozo, como vimos que estaba Jesucristo en la cruz. Dice que por el gozo puesto delante de él estaba cumpliendo con gozo la misión o trabajo asignado en este momento para ser el Salvador y el Redentor de nosotros y restaurar la gloria del Señor en nosotros, y en parte de esta gloria el descanso y el reposo. Y declarando que él era manso. Sí, de esto viene del griego praus y de la raíz praus, que significa gentil, con paz interna, apacible, y con paz externa, pacífico. Vamos a Colosenses 3, 23 y 24, porque esto es muy importante en el diario trabajar que nosotros tenemos, y que el reposo y el descanso del Señor es en trabajo. ¿Qué dice aquí Colosenses, como venimos diciendo? 3, 23 y 24 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Hijo del Hombre estaba sirviendo a los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que también servir a los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Obrando con sabiduría, que es de lo alto. No es en cualquier cosa, tenemos que obrar en sabiduría, que es de lo alto. Y vamos a ver dónde nos habla de cómo debe ser esa sabiduría, porque yo hablé, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ser en una paz interna, apacibles, y en una paz externa, pacíficos. Y vamos hasta allá a Santiago, al capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después, fíjese bien, pacífica para con el prójimo, es externa, la ven, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Apacible y pacífica. Ahora también dice, regresamos allá y vamos a volver a leer, y dice la final, sí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, el término aquí es tapeinos y significa humillado en circunstancias y en disposición, o sea, tenemos que estar en una disposición, modestia. Y esto rompe con la soberbia y rompe con el orgullo y con la altivez. El resultado es hallar descanso para nuestras almas. Aquí lo leímos ya, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vuelvo a leer el 11:29, llevad mi yugo, este es el yugo del Señor sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El término descanso, anapausis, es un intermedio, una pausa, un recreo, un refrigerio, un descanso, un reposo. Es un término compuesto de ana, arriba, y de pau, hacer cesar o pausa. Ahora vamos a leer el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo Jesús nos produce satisfacción, desarrollo y crecimiento. Regresamos al huerto del Edén. Todo mi trabajo, oiga esto, todo mi trabajo, porque el reposo y el descanso en Cristo Jesús es en trabajo, se vuelve fácil y ligero
por la bendición del nombre de Cristo Jesús. Oh, yo recibo la bendición. Bendíceme, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Bendíceme, Padre de los cielos. Descanso y reposo solo en Jesucristo. Aunque también podrán venir momentos de cesación total, como cuando decimos: hoy me voy de vacaciones, hoy me voy a quedar en un camastro, allí en una alberca, en un río, y no voy a hacer nada. Todo esto es bendición de Dios, pero la vida no es así. La mayoría del tiempo estamos en trabajo, cumpliendo misiones, envíos, cumpliendo propósitos, haciendo planes y proyectos. Bendito sea el nombre del Señor por el reposo que el Señor quiere darnos, no en un momento aislado, sino en todo momento de nuestra vida. Seguimos ahora. Si su pueblo desprecia el descanso y el reposo, su pueblo será castigado y Dios dará descanso y reposo a la tierra. Ahora sí, ¿no quieres descanso? Pues voy a dar descanso y reposo a la tierra. Vamos a dejar todo lo que venimos hablando en Mateo 11, 28 al 30, ya lo explicamos. Y ahora vamos a tomar cómo es que Dios ha querido siempre dar descanso. Cuando Él formó en los cielos, la tierra, el mar, y puso al hombre en el huerto del Edén, Él quería mostrarle al hombre que estuviera en descanso y en reposo, era parte de su gloria, que guardara y labrara todo, como dijimos, era fácil, todo era ligero, todo era holgado, todo era con la bendición de Dios, pero el hombre perdió eso. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre desprecia el descanso y el reposo del Señor? Mire que esto debiera usted estar escuchando otra vez, lo vuelvo a dar porque es una gran bendición, la escuela de crecimiento espiritual, porque precisamente lo que voy a leer en Levítico 26, 32 y 35, proyectado, ¿verdad? Muchos cientos de años antes, porque esto probablemente se dio en el año 1500 años antes de Cristo, y lo que hablamos de Jeremías fue dado allá por el año 600 y terminándose en el 596 según la historia antes de Cristo. Pero vea lo que dice el Señor: si mi pueblo desprecia el descanso y el reposo por su desobediencia y no quieren mi bendición, como no lo quiso el pueblo de Israel, como no lo quiso el pueblo judío, como no lo quisieron hombres en el tiempo de Jeremías, y como no lo quisieron los reyes, estos últimos reyes, Joaquín, Sedequías y todos estos que no lo quisieron y que hicieron maldad, y anteriores a él, mire lo que estaba profetizado. Oh, amado hermano, qué exacta es la palabra de Dios. Y mire lo que se profetizó en Levítico 26, 32 al 35, esto más o menos 1450 años antes de Cristo. Y dice así: muy bien, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros, mire, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel y al pueblo judío: os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. ¿Cuánto hemos leído esto? Y aunque te vayas a Egipto, te va a venir espada y te va a venir hambre y te van a venir dificultades y va a venir muerte, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Se cumplió. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! Entonces la tierra, mire, gozará sus días de reposo. ¿No quieres mi reposo? Pues se lo voy a dar a la tierra para que aprendas. ¿No quieres mi descanso? Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará. Ahí está, reposo y descanso. Entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¡Wow! ¡Qué palabra estamos leyendo! Bendito sea el nombre
del Señor. Vamos a dejar ahí este ejemplo y vámonos ahora a ver otras cosas más. Cuando Dios gobierna, es decir, ejerce teocracia, el descanso y el reposo se hacen notorios por sus intervenciones. El Señor anhela siempre que haya descanso y reposo para su pueblo. Vamos a ver unos ejemplos rápidos. Éxodo 33:14 me acompaña lo que le dijo a Moisés para que estuviera en reposo y en descanso, y dice ahí, Éxodo 33:14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Números 10:33, voy a ir rápido, nomás estoy dando algunos ejemplos de la intención de Dios de siempre tenernos en descanso y en reposo, y en Cristo Jesús vuelve a repetir esto. Números 10:33, vamos hasta allá. Números 10:33, y dice así, y así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová, que era la presencia de Dios, fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. O si su presencia, en este caso a través del arca del pacto y ahora a través del Espíritu Santo, busca para nosotros, su pueblo, lugar de descanso. ¿Dónde? Deuteronomio 25:19, vamos hasta allá y estamos hablando de todo esto que el Señor hace. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Jehová nuestro Dios en Jesucristo nos da descanso de todos nuestros enemigos alrededor. Recibimos, porque a causa de la predicación del Evangelio y de la verdad, se levantan muchos enemigos en derredor, pero Él nos va a dar descanso de todos nuestros enemigos. Josué 1:13 y 15. Vamos a ver allá, Josué 1:13 y 15. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo. ¿Quién? ¿De dónde procede? Del Señor. Y os ha dado esta tierra. 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Jehová nuestro Dios en Jesucristo es el que nos da descanso de todos nuestros enemigos alrededor. Y esto fue cuando Moisés ya había conquistado la parte oriental del Jordán y les había dado heredad a una parte de las tribus, pero les dice que lucharan con sus hermanos para que también ellos tuvieran descanso. Eso está aquí. Dios el Señor dio reposo a su pueblo al entrar a la tierra prometida, y lamentablemente no lo agradecieron ni sirvieron a Dios. Al tiempo les fue quitado el reposo y el descanso. Vamos a ver ahora Jueces 3:11. Vamos rápido, y dice la escritura, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahora que estamos viendo, el reposo y el descanso de Dios se da a veces por un tiempo, a causa de su misericordia y por el apoyo, porque eso también significa en algunos términos, tanto en hebreo como en griego, apoyo, por el apoyo a sus siervos. En este caso, a este juez que era Otoniel, para quitar la opresión y la aflicción. Hoy es por causa de Jesucristo que tenemos descanso y reposo, y Él quita la opresión, la aflicción, el afán y la angustia. Vamos ahora a un pasaje muy conocido y vamos a ver, y vámonos hasta el Salmo 23:2, y dice la escritura, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora nosotros vemos que Él es el buen pastor, es decir, Jesucristo es el que nos hace descansar y nos da reposo. Salmo 23 es profético y es mesiánico en un sentido, porque mire lo que dice Juan 10 y 11, para que quede bien claro. Vamos hasta Juan 10 y 11, y dice la escritura, dice ahí, Juan 10, 11.
Juan 10, 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hebreos 13, 20, estamos comprobando que Jehová es nuestro pastor y que Jesucristo es nuestro pastor porque Él es Dios, ¿sí? Y Hebreos 13, 20, y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, identificado por el Espíritu, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas, primero de Pedro 2, 24 y 25, que ya hemos leído y le damos otra aplicación, y dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora Él es nuestro pastor y nos va a llevar a aguas, junto a aguas nos va a llevar, como dice ahí el Salmo 23, nos va a llevar a descansar y a dar reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastorará. Vamos ahora a Primera de Crónicas, vamos a regresar al Antiguo, allá al primer libro de las Crónicas, 22:9, primer libro de las Crónicas, 22:9, dice así, y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Esto significa en nuestras acepciones pacífico, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. La promesa de descanso y reposo viene cuando hay un siervo que siembra obediencia a Dios y a su palabra. En este caso, David sembró obediencia a Dios y a su palabra, y el Señor envió descanso y reposo en su descendencia, en este caso en Salomón. Segundo libro de las Crónicas 32, 19 y 20. Segundo libro de las Crónicas 32, 19 y 20. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ahora nosotros estamos viendo cuando alguien desafía y reta al Dios verdadero, vivo y eterno, y sus siervos oran y claman por este asunto, Dios interviene prontamente y da reposo por todos lados. Segundo libro de las Crónicas 32, 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Recibimos reposo por todos lados. Salmo 95, 11. Estamos viendo cómo es el reposo del Señor, cómo actúa. Vamos allá al Salmo 95. Dije Salmo 95. Salmo 95, 11. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Menujáis aquí, y viene de la raíz manoa, porque manoa significa descanso, reposo, sí, y que era un hombre pacífico, sí, y también significa esto consolación, morada, como dijimos, y lugar establecido. También vimos que Dios busca un lugar para darnos descanso, sí, un lugar de descanso. Sí, entonces estamos leyendo, cuando eres parte de una generación desobediente, si ese es el contexto del Salmo 95, y rebelde e incrédula, el descanso y el reposo prometido por Dios el Señor es quitado. No hay descanso, es quitado. Isaías 14:3, vamos hasta ahora a Isaías 14:3. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 14:3, y dice: y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, fíjese nada más, ansiedades, aflicciones, angustias, afanes, y de la dura servidumbre en que te hicieron
servir. Dios siempre está dispuesto a darnos reposo y descanso a los trabajados y cargados. Ahora a través de Cristo Jesús, ese es su corazón, darnos descanso, refrigerio, reposo, recreo, holgura, facilidad, ligereza, oh placer, sí, bendito sea el nombre del Señor. Isaías 14:7. Y toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Esto habla de algo que Dios va a hacer en esta tierra y que tiene que ver al tiempo del reino. Cuando Jesucristo reine, toda la tierra estará en reposo y en paz. Isaías 28:12-13, muy conocido, y dice la escritura así, sí, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Qué bárbaro el pueblo de Dios. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Una gran revelación, el oír, guardar y hacer la palabra de Dios, da reposo al cansado, sí, y da refrigerio, sí, y si así lo queremos, pero si no lo quieres, allá tú sabes, si no lo quieres, no lo recibirás. Reposo al cansado y refrigerio es lo que Dios quiere siempre por su palabra. Esto lo confirmaremos. Isaías 30:15, que lo usamos como salutación, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. La salvación dada por Jesús de nuestros pecados, la salvación y la redención dada por Cristo Jesús es en descanso y en reposo. Esta salvación que ha dado el Padre a través de Jesucristo es en descanso y en reposo. Oh, pero mi decir a Dios debe ser: yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero. Isaías 32:17-18, y dice así: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. La labor de la justicia, reposo y seguridad. Jesucristo es nuestra justicia. 2 Corintios 5:21, Él es nuestra justicia. Al que no hizo pecado, vamos allá, 2 Corintios 5:21, y dice la escritura: al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La labor de la justicia es reposo y seguridad. Jesucristo nuestra justicia, ya lo leímos en 1 de Pedro 2:24. El efecto de la justicia de Cristo Jesús es reposo, es habitación segura, es una morada segura, una morada en descanso, en reposo, y recreo de reposo. Oh, cuando éramos más jóvenes, cómo nos agradaban los recreos en la primaria y en la secundaria. Habría refrigerio, llevábamos nuestro refrigerio, nuestro sándwich, nuestra tortita, había un intermedio, había una pausa, la disfrutábamos. Ahora esto que el Señor quiere que sea en nuestro diario caminar, en el trabajo, en el trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasarnos ahora a Mateo 12:5. Vamos a pasarnos ahora al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, y dice la Escritura: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Sí, esto vengo a ir tratando porque muchos piensan que el reposo es un día, es un tiempo, es un periodo asignado. No, el reposo no es un día. Vamos a ver 12:8.
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, el que está por encima del reposo es el Hijo del Hombre, y también el hombre, ahorita lo vamos a ver, sí, el Hijo del Hombre entonces es Señor del día de reposo. El reposo no es un periodo de tiempo, no es un día, es obra del Señor Jesucristo y su palabra. En descanso y en reposo sí seréis salvos. En descanso y en reposo es solo en Jesucristo. Marcos 2:27, vamos a probar todo esto. Jesucristo estuvo combatiendo esta doctrina de error, y vamos a Marcos 2:27 y vamos hasta allá, y dice la Escritura: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo es hecho por causa del hombre, parte del hombre, y no el día de reposo hace que el hombre sea controlado. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que buscara, sirviera, siguiera y se separara para Dios, meditara y reflexionara en Él. Esto está lleno en los salmos y especialmente en los salmos que David levantó. Entonces, ¿qué diríamos? Si piensas que el reposo es un día, si piensas que el día de reposo basta, estás equivocado. Es doctrina de error y mentira conforme a la palabra de Dios en el Evangelio decir que el hombre está bajo la autoridad del día de reposo. Ningún hombre puede jactarse de total inactividad, ¿no? Sí, de cesación de actividades, que eso es lo que significaba a causa del día de reposo, según leímos en Mateo 12:5, porque los sacerdotes oficiaban y entonces eran sin culpa, ¿sí? Y profanaban el día de reposo y eran sin culpa. Marcos 3:4, y dice la Escritura: y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. De nada sirve guardar días de reposo si dejamos de hacer bien y de la ayuda mutua. ¿Qué es lo que dice Hebreos 13:16? Del bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios, el Señor Jesucristo y el poder de Dios, sus maravillas, sus prodigios y señales están por encima de guardar el día de reposo. El que hace tal cosa se vuelve inútil delante de Dios y falto de misericordia ante las necesidades que tiene el pueblo de Dios y el prójimo. Vamos ahora a Lucas capítulo 13, versículos 10 al 16, ¿sí? Y dice la Escritura así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, vea nada más, no desaten el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Estoy dando ejemplos para romper a aquellos cristianos que ahora quieren guardar el Sabbat, quieren guardar el día de reposo para entrar en descanso y en reposo. No es así, es en Cristo Jesús. Sí, Juan 5, 9 y 10. Vamos hasta allá, Juan 5, 9 y 10. Y dice la Escritura: Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué era más importante? ¿Que este paralítico fuera sanado o que cargara su lecho? Vea nada más la religiosidad y el formalismo, las tradiciones de los hombres. ¿Por qué cité esto?
porque el día de reposo no es un periodo, no es un momento, no es un día, no es el sábado. Es más, hermano, con los cambios de calendarios que hay, qué seguridad es de decir que el sábado es el sábado y el día de reposo, cuando también vemos que hay por el uso horario cambios, cuando hay diferencial de horas en 13 y 14 horas con China y con otros lugares y aún con Australia. Qué grave equivocación. Hoy estamos en día de reposo, pero los chinos no, o los chinos cristianos no. Qué grave equivocación. Conclusiones. Vamos. ¿Quiénes y por qué no entran en el descanso y reposo prometido por el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo dice lo siguiente. Vámonos ahora hasta Hebreos, ahí nos vamos a conservar 3 y 4. Y vámonos a conservar ahí. Y dice Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Quiénes no entran al descanso y al reposo que solo Cristo da? Los que oyen su voz, sí, os está refiriendo a su pueblo, y endurecen su corazón. Es decir, los que endurecen su corazón a lo dicho por Dios, a lo dicho por Jesucristo. 2. Hebreos 3:10. Y a causa de la cual me disgusté con esta generación y dije, siempre están vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Los que andan vagando en su corazón y no conocen sus caminos, que tienen comezón de oír y van de aquí para allá, y ya me cambié de congregación y no me gustó lo que dijeron porque dijeron la verdad y a mí me incomoda la verdad y ya me voy a otro lado para estar más cómodo y quiero oír esto y quiero que las cosas se hagan conforme a mi opinión y mi parecer y no conforme a lo que en su palabra Dios tiene determinada su voluntad. No estoy de acuerdo, y son una generación que disgusta a Dios, no van a entrar en el reposo y el descanso, no son restaurados en esa parte de la gloria que perdió el hombre en el huerto del Edén. 3. Los que tienen corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oh, cuánto daño, ¿sí? Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra, acuérdense que es apiste, sin fe, ni en Dios, ni en su palabra, ni en las escrituras, ni en la Biblia. ¿Sí? 4. Los que están endurecidos por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Acuérdense que allá en Romanos 7 dice, el engaño me engañó y el engaño me mató, Señor. Yo soy carnal, vendido al pecado. Lo bueno que quiero hacer no hago, lo malo que hacer, eso hago. En los que están endurecidos por el engaño del pecado, aún conocen la palabra, pero están endurecidos y están engañados, le dan lugar a las cosas pecaminosas. La generación desobediente a la palabra de Dios, Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Esto a veces dicen, es que la desobediencia es un pecado venial. ¿Qué venial y que nada? Es de lo peor. La desobediencia nos ha llevado a romper nuestra relación con el Creador, con el Padre, con Jesucristo, con su palabra, a quebrantar lo dicho por Él, a desechar el descanso y el reposo, a romper con la voluntad determinada por Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Generación desobediente a la palabra de Dios está fuera del descanso y el reposo dado por Cristo. Pero ahora vamos a lo hermoso. ¿Quiénes entran y cómo al descanso y al reposo prometido por Dios a través de Jesucristo? Recibir el anuncio de la buena nueva del Evangelio. Vamos ahora a Hebreos 4:2, hay varias cosas ahí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ahí está, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron.
recibir el anuncio de la buena nueva. Yo recibo el anuncio del evangelio de la buena nueva dada por Cristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Oír la palabra de Dios acompañada de fe, es decir, creer lo dicho por Dios. Esto ha sido a través de todo el tiempo, y esto lo hemos confirmado otra vez a través de la Escuela de Crecimiento Espiritual, que no creyeron lo que Dios había dicho y desobedecieron. Sí, hay que creer. Sí, ahora vamos a ver lo tercero, el fundamento del reposo y del descanso está dado. ¿En quién está dado? Las obras de Dios están acabadas desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 4, 3 y 4. Pero los que hemos creído, tú has creído, yo he creído, entramos en el reposo, oh sí Señor, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Sí, pues yo no quiero ser de los que no entran en el reposo. En antítesis, yo quiero ser de los que hemos creído en el reposo, porque Dios ya reposó de todas sus obras, porque Él ya lo dijo, ya lo leímos allá en Génesis capítulo 2, ya lo leímos, bendito sea el nombre del Señor. 2:2, ya lo leímos, bendito sea el nombre del Señor. Siguiente, o sea, el 4. El reposo que Dios operó a través de Josué, era temporal, incompleto, era un ejemplo del reposo total. Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y acuérdense que solo duró un tiempo mientras Josué vivió, luego vino una generación desobediente que andaba bajo su parecer, y aunque seguía la teocracia y Dios obraba a través de algún juez, el reposo ya no era pleno ni total, era un reposo incompleto. Y seguimos, ¿sí? 5. Queda un reposo establecido para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí la palabra que se está usando en todo momento para reposo es catapausis, bajo pausa. Un hacer, un cesar o poner a reposar, parar, llegar a un fin. Tenemos que llegar a cumplir a la meta, ¿sí? El siguiente, ¿sí? Entremos en el reposo de Dios, es firme y se aplica en igualdad para Dios y para el hombre. Esto está, qué regalo de Dios al que cree. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, yo ya entré, tú entra, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Oh, sí, es firme y se aplica en igualdad para Dios y para los hombres. Qué regalo de Dios, vuelvo a repetir, al que cree. Seguimos. El siguiente, busquemos con insistencia entrar en aquel reposo. La palabra seteo se traduce aquí como procuremos. Versículo 11 de Hebreos 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oh sí, con insistencia. No queremos ya desobedecer. El Señor ha venido para libertar a los cargados y libertarnos de toda carga, sí, a los trabajados, y darnos el descanso a nuestra alma y el descanso de nuestras obras. Finalmente, el reposo viene, se establece y se afirma por la palabra de Dios, como ya vimos allá en Isaías 28, escudriña, estudia, aprende, memoriza. Le vuelvo a repetir esto, el reposo viene, se establece, sí, a través de Jesucristo. Él es el verbo, es la palabra viva, y afirma, y se afirma por la palabra de Dios, escudriña, estudia, aprende, memoriza. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por este mensaje. Completa, Espíritu Santo, danos el entender, el reposo
y el descanso que ha sido puesto como un regalo de parte de Dios para nosotros y parte de la restauración de la gloria perdida por el hombre en el huerto del Edén. Restaura y trae sobre nosotros ese reposo por Jesucristo, por tu palabra. Gracias. Completa todo esto, oh Espíritu Santo, y haznoslo entender en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, precisamente, el reposo es integral y tiene que ver con nuestro espíritu, como leímos al final, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, y porque penetra, sí, hasta las coyunturas y los tuétanos. Gracias, Señor, en esta hora. Ven y danos reposo y descanso, y manifiesta sobre nosotros ligereza, suavidad, holgura, placer, trayendo sobre nosotros sanidad en nuestro cuerpo. Ya lo leímos ahí en Primera de Pedro 2:24. Oh sí, Señor, gracias por ello. Gracias, Jesucristo, porque nos quieres dar descanso aún de dolencias y de enfermedades, porque nos quieres dar descanso a los enfermos. Gracias, Señor, sánanos en el nombre de Jesucristo. Danos descanso. Vuelve en nuestra vida y en nuestro cuerpo un Edén, una delicia, que estemos en placer, que estemos placenteros, que haya voluptuosidad, que sea abundante, Señor, tu sanidad y la salud de nosotros para ser bendecidos. Gracias, restaura la bendición plena en nosotros y sánanos, Señor. También en el nombre de Jesucristo, libértanos para que no estemos atados ni afligidos ni bajo lazos del diablo, sino por el contrario podamos echar fuera demonios y podamos dar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos en el del diablo, porque está escrito como Dios ungió a Jesús de Nazaret y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Atamos al hombre fuerte y conforme a tu palabra, los ángeles que pecaron están reservados para prisiones de oscuridad en el gran día del juicio. Gracias, Señor, quedan atados y echados ahí. Ahora, Señor, para que venga, danos entonces la ligereza y la facilidad al llevar tu yugo, para que entonces nos bendiga, Señor, en las labores que hacemos y traiga sobre nosotros bendición y provisión en nuestra canasta de artesa de amasar, que no falte el aceite, el pan, que no falte lo que hemos de comer, de beber y de vestir, que no falte, Señor, casa, Señor, y lo que tú nos des en abundancia, en voluptuosidad, Señor, como leímos. Oh sí, Señor, una vida ligera y plena, no sin trabajo, no sin cierto esfuerzo, no sin labrar y guardar la tierra como tú nos has ordenado. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Bendícenos el trabajo de nuestra mano, nuestra alacena, nuestra canasta y artesa de amasar. En el nombre de Jesucristo, danos descanso y reposo, aún en las cosas corporales, materiales, como lo haces en las cosas espirituales y morales y del alma. Gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna. Al que no ha recibido a Jesucristo, lo invitamos a que lo haga y entre en el reposo del Señor, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y en el descanso para alcanzar la vida eterna y para alcanzar el día de la resurrección, si llegara a morir y a ser sembrado en esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, gracias. Bendice el resto de esta semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, Señor, y sea, Señor, en esta hora, manifiesta tu gracia y tu amor, Señor, y sea manifiesta y nos sustentes, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia, Señor, y sosténnos en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. En todas nuestras actividades de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, viernes y sábado. Y nos despedimos como acostumbramos. Hoy lo invertí intencionalmente para terminar con esta gran bendición que tiene que ver con descanso y reposo dado en Cristo Jesús. Amén, y por su palabra.
número 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo para descanso y reposo y para bendición y restauración de la gloria del Señor. Y así los bendeciré. Amén.